Hola, bienvenidos a un nuevo podcast sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Hi, and welcome back to the Yoga Sutras of Patanjali. Aquí tenemos hoy a José Armando Valencia Today we have José Armando Valencia, haciendo la traducción y los comentarios correspondientes. who is translating and making the required comments. En el Sutra 47 del segundo libro In the 2.47 Sutra, se describe cómo es que se logra el dominio del asana. they talk about how you master the asana. Entonces vamos a traducir las palabras literalmente Let's translate the words literally. porque este sutra reza en sánscrito. The sutra in Sanskrit says as it follows: Prayatna, Prayatna, Saitilia, Saitiria, Ananta, Ananta, Samapativyam. Samapativyam. Prataya quiere decir esfuerzo, Prataya means effort, pero también significa perseverancia, but also means perseverance, empeño. disposition. Y después viene Saitilia, Saitilia, que quiere decir relajación, it means relaxation, soltar, to loose, laxitud. laxitude. Y después viene Ananta, Ananta la serpiente. means snake, Literalmente quiere decir serpiente, literally mean snake, pero como lo vamos a describir más adelante, también define lo que es el infinito, but later we will talk about it. It means the infinite, el todo, the everything, lo eterno, the eternal, y and, muy específicamente and specifically la fuerza de Kundalini, the Kundalini force, la Kundalini Shakti. the Kundalini Shakti, Y Samapativyam and Samapatibhya quiere decir a través de la meditación. means with the meditation. Entonces este Sutra 47, So the 2.47 Sutra, me gusta la interpretación de mi gurú, la traducción de mi gurú que dice: I like the interpretation of my guru, which says el asana se domina the asana gets mastered mediante la relajación del esfuerzo because the relaxation of the effort y la meditación en la serpiente Ananta. and the meditation on the Anandanas snake, Ananta snake. Y el maestro Iyengar en cambio dice: And Iyengar's master says se logra la perfección en asana, the perfection on asana is reached, y escuchen bien el error, and listen carefully, el esfuerzo por realizarla and listen carefully the mistake, the effort realizing it, se torna en no esfuerzo the mistake of performing it becomes non-effort, y se alcanza el ser infinito interior. and you achieve the inner infinite being. Comencemos con esta inadecuada e incorrecta traducción. Let's begin with this inadequate and incorrect translation of Iyengar. Recuerden que primero aparece Prayatna, que es esfuerzo, Remember that first Prayatna appears, which means effort, y después Saitilia, relajación, and then Saitilia, which means relaxation, y bueno, ya después Ananta, and then Ananta, que es la serpiente. which means a snake, Entonces, and then es primero el esfuerzo is first the effort, que se debe relajar. which you have to relax, En cambio, and then Iyengar instead Iyengar interpreta como que la relajación se logra por el esfuerzo. interprets that the relaxation comes from the effort. Eso es algo así como que se va a lograr secar algo mojándolo más. It's like trying to make something drier by making it wetter. No tiene sentido. It makes no sense. Nunca se va a secar. It would never be dry. Y esto es algo que comenté al final del podcast anterior. And this is something that I just said in the previous podcast. Ahí yo describía And then I was saying que el gran error de los yogis that the biggest mistake of the yogis es creer o pensar is to think or believe que el esfuerzo es aceptable y deseable, incluso conveniente, that the effort is acceptable or agreeable or even likable, porque se han dado cuenta que en algún momento el sistema nervioso ya no siente más, because they find that the nervous system no longer feels, solamente que no se dan cuenta que no es que el efecto del esfuerzo, que es el dolor, se haya ido. but they don't realize that it's not like the process of the effort, the pain on the effort is lost, is different. No, it's gone. It's gone. No, lo que sucede What really happens es que el sistema nervioso bloquea
el mensaje o la información del dolor. What really happens is that the nervous system blocks the pain. Entonces eso puede traer muchos problemas. And that brings a lot of problems. Y son bastantes. And there are a lot. Uno de los grandes problemas del Hatha Yoga, como dije, one of the biggest problems of the Hatha Yoga, as I was saying, es que las personas precisamente basadas en esta mala comprensión is that people with this poor comprehension hacen las asanas con tensión, con esfuerzo. They perform asana with tension, with effort. Algo con lo que el ego se identifica mucho. Something that the ego identifies a lot. Porque al ego le encanta la contradicción. Because ego loves contradiction. Pero no lo hablemos en términos de ego. Let's not talk about it in ego terminology. El proceso mental, the mental process, desde lo biológico, desde lo neurológico, from the biological, from the neurological, es muy tendiente it's have the propension a la contradicción, al conflicto. It have the tendency to conflict, to contradiction. Tiene la tendencia a crear problemas para resolverlos. It have the tendency to make problems to solve them. ¿Por qué? Porque es la dinámica de la vida. Because it's the dynamic of life. Es como si estuvieras en un alerta permanente. It's like you were in a permanent state of alert. Que solamente se suspende cuando duermes. That you can only suspend it when you are asleep. Entonces cuando estás despierto, so when you're awake, tu mente todo el tiempo está generando breathing. Your mind has always making breathes. Generando conflicto. Has to make always breathing. No generates conflicts all the time. No habría breathes si no hubiera conflicto. There would be no breathes if there was no conflict. Fluctuación, breathe es el conflicto mismo. Fluctuation, breathe is the same conflict. Es el encuentro de los opuestos. Is the clash of the opposites. La contradicción. The contradiction. Entonces es como si la mente todo el tiempo se estuviera entrenando. And it's like the mind, it's always on training mode. Como que mantuviera caliente. Like it keeps itself heat. Para estar lista para solucionar cualquier nuevo conflicto. In order to be ready, prepared for any kind of conflict that arises. Eso hace que tu mente se mueva sola todo el tiempo. It makes that your mind moves all the time by itself. Y la gente no se da cuenta. And people do not realize that. De que eso está sucediendo. That happens. Porque su atención está centrada en su pensamiento. Because their attention is put on their thought process. Que usualmente está determinado por los efectores externos. Which is usually determined for the external effectors. Y hay que tener en cuenta que la mente siempre funciona en diferentes niveles. And you have to notice that the mind works on different levels. Al mismo tiempo. At the very same time. Y entonces, and then, pues es muy propensa and it have the tendency a también generar ese conflicto en la ejecución de las asanas. To generate that conflict in the making of the asanas. Generando un conflicto con la tensión. Making a conflict of the tension. Generando las asanas, haciéndolas de tal forma más difíciles. Generating the asanas from a harder way. Aunque la persona esté con la idea de estar más relajado. Even if the person have the idea wanting to be more relaxed. Y de ser más flexible. And be more flexible. Y estar más cómodo y dominando la postura. And be more comfortable and mastering the posture. Y eso es algo que es muy interesante porque la gente no se da cuenta. It's something that is really amazing and people do not realize it. Yo vengo enseñándolo hace tiempo. I have been teaching it time ago. Y la gente todavía sigue haciendo lo mismo en sus clases. And people continue making the same mistakes all the time in their classes. Cometiendo el mismo error. Making the same mistakes. Y yo desarrollé ya todo un sistema. And I developed a whole system. Para que las personas for the people aprendan a realizar las asanas de forma relajada. Learn to perform the asanas in a loose, in a relaxed way. Sin esfuerzo. Without effort. Para desde el principio suspender el esfuerzo. That from the beginning lose the effort. Y no tener que pasar al supuesto no esfuerzo a partir del esfuerzo. And not having to pass from the between quotes no effort from the real effort. Porque eso no tiene sentido. Because that makes no sense. Y trae problemas. And it brings problems. A nivel neurológico incluso. From neurological perspective even. Las personas se vuelven más violentas. People became more aggressive. Más rudas. Tough. Ansiosas. Anxious. Tensas. Tense. Entonces, cambian en su temperamento. They change their temperament. De una forma que es opuesta a los objetivos del yoga. In a way that it's opposite to the yoga goals. A los yamas y los niyamas. To the yamas and niyamas. Entonces, pues la idea
And the idea es lograr que el sadhaka, o sea, el practicante, is to make that the sadhaka, the practitioner, se pueda disponer en el asana can be there in the asana sin ningún esfuerzo. without any kind of effort. Eso es lo que quiere decir That means que el asana se logra that the asana gets mastered mediante la relajación del esfuerzo. With the meanings of the relaxation of the effort, Y entonces desarrolla en sí and develops by itself la habilidad de la relajación, the ability of relaxation, puede entender o percibir internamente can understand internally el efecto de cada asana en su energía y en su psiquismo, the effect of each asana and their effect on their psyche and energy, desarrollando una mente sensible, developing a sensitive mind, clara, clear, perceptiva, perceptive, dentro de un cuerpo realmente saludable y relajado. from a really healthy and relaxed body. Y entonces así, And like that, desde esa mente más sutil, from that more subtle mind, se puede conectar más fácilmente con Ananta, you can connect easy with the Ananta concept, la energía the energy contenida en el Kundalini, which is held in the Kundalini, que le va a permitir en algún momento, which will allow it at any moment, con la práctica, with practice, lograr ese estado de infinitud, achieve that state of infinity, ese estado de unidad that state of unity, con esa teoría del absoluto. with that theory of the absolute. Y entonces esto está completamente opuesto a los que piensan And this is really opposite with the people that think que asana se logra that asana gets mastered solo o simplemente con entregarse a Dios. only by merging with God. Eso es un gran error. That's a real mistake. Se necesita una actitud física al respecto, You have to put a physical attitude towards that, un entrenamiento físico a physical training y un entrenamiento mental. and a mental training. Entonces, ese ejercicio de actitud de no esfuerzo, And that exercise of non-effort, de relajación, of relaxation, requiere entrenamiento requires training, y poco a poco se va dominando. and little by little gets mastered. Y la misma liberación o relajación de los músculos del cuerpo And the same liberation of relaxation of the muscles of the body van generando un cultivo del desapego mental. begin to make cultivation of detachment. Lo que se hace con el cuerpo también pasa en la mente. What you perform with the body happens also in the mind. Entonces, obviamente, esas personas que hacen asanas con esfuerzo, And obviously those persons that perform asana with effort, y uno los ve mucho en el Ashtanga Vinyasa, en el Iyengar Yoga. and we see them a lot in the Ashtanga Vinyasa and the Iyengar Yoga. Iyengar Yoga. Pues está manifestando una mente vanidosa, They're manifesting a vanity mind, una mente tensa, a vain mind, a tense mind, apegada a las formas, attached to the forms, rígida rigid en el cuerpo. to the body. Y si tú lo comienzas a hacer desde el cuerpo, And if you begin to do it with the body, pues tu mente se va a volver así, your mind will also become like that, rígida. rigid. Pero si desde el cuerpo trabajas también la relajación, But if from the body you work of the relaxation, tu mente se va a volver relajada. your mind will become more relaxed. Se te va a facilitar el desapego. The detachment will be easier for you. Y entonces, And en ese sentido, te vas a poder ir poco a poco disolviendo in that sense, you can dissolve a little bit more easy desde el cuerpo de la energía from the body to energy, y desde la energía and from energy en el proceso mental to the mental process, para llegar a la disolución in order to arrive to dissolution en ese infinito, en el todo. in that infinite, in that everything, that wholeness. Acabo de describir el proceso del Laya Yoga, uno de los procesos del Laya Yoga. I begin to explain one of the processes of the Laya Yoga. Y esta visión que acabo de decir And that vision that you just mentioned, al respecto de la relajación del cuerpo, that talks about the relaxation of the body, es una visión que está completamente ajustada a las enseñanzas de Swami Satyananda Sarasvati. is one of the vision that it's completely aligned with the Swami Satyananda Sarasvati's teaching. Y después viene el Sutra número 48, And then the 2.48 Sutra came, que establece que cuando se ha logrado la relajación del esfuerzo which established that the relaxation of the body is done, y
por lo tanto se ha dominado el asana. And for the matter, the asana is mastered. Y el acceso a la conexión en ese estado infinito. And that access toward the infinity. Entonces, escuchen bien, los pares de opuestos, the pairs of opposites, dejan de tener impacto. They stop of having an impact. Y el maestro Iyengar, and Iyengar's master, comete otra vez una pequeña confusión o tergiversación. And again, Iyengar have a little confusion. Aunque, bueno, depende de cómo se interprete. Well, maybe it's a matter of interpretation. Y dice entonces que a partir de eso, and it says that from that, o sea, de relajar el esfuerzo y lograr el ananta y el dominio de la asana, from losing the attitude of effort and achieving ananta, el sadhaka no es perturbado por las dualidades. The sadhaka is no longer affected by duality. Entonces, vamos a ver de dónde viene eso. Let's see where this comes. Este sutra en sánscrito dice tata. This sutra in Sanskrit says tata, que quiere decir a partir de eso, which means from that, y vamva, and vamva, o dvandva, or dvandva, que quiere decir pares de opuestos, which means pairs of opposites, más que dualidad. More than duality. Ahí es donde tal vez el maestro Iyengar comete ese pequeño desliz. Maybe there is where Iyengar makes that little mistake. Y después viene anabhigata. And there that word comes. Que quiere decir sin perturbación. Which means without perturbations. Without disturbances. Exacto. Entonces, esto quiere decir and this means que pues el mundo real está hecho de opuestos, como lo dije previamente. That the world is made of opposites. I just previously said that. Esas contradicciones, esos conflictos. Those contradictions, those conflicts. Porque el karma, la existencia, se da por la existencia de esos dos opuestos. Because karma existing itself happens because that conflict of those opposites. Por ejemplo, by example, el frío-calor, heat and cold, el dolor-placer, pain and pleasure, lo liviano, lo pesado, heavy and light. Todo eso estará siempre presente en nosotros. Those topics are always present on ourselves. Nuestra mente va a estar siempre sujeta y además perturbada, distraída por esos opuestos. Our mind will be always attached and connect to those opposites. Los días calientes sudamos mucho. The overheated days we sweat a lot. Y muchas personas se sienten muy mal con los días fríos. And a lot of people feel awful about the cold days. Un día soleado le gusta a la mayoría de la gente. A sunny day is enjoyed for the most of the people. Y los días oscuros, and the nublados, dark, cloudy days, pues a muchas personas las deprime, las pone triste. For many people makes them depressed, sad. Y entonces eso hace que la mente siempre esté sujeta o apegada and that makes that the mind is always entangled, catch a esos opuestos. With those opposites. Un sadhaka, a sadhaka, un practicante de yoga, a yoga's practitioner, debe desarrollar la capacidad de superar la reacción interna y externa de esos opuestos. Must develop the attitude, de poder superar esos opuestos. Must develop the capacity of overcoming those opposites. Desarrollándolos, a través de la práctica de yama, niyama y asana. Developing by yama, niyama and asana practices. Lo cual va a derivar en una mayor facilidad para meditar. Which makes a capacity of meditation. Y eso además mejora nuestra vida. And that improves our life. Porque nos permite superar la resistencia ante las circunstancias, las reacciones. Because it helps us to improve our inner resistance towards situations. Que son obstáculos precisamente de nuestra mente. Which are obstacles precisely of our mind. Por ejemplo, todo ese proceso de movimiento entre la alegría y la tristeza. By example, all that process between sadness and joy. La idea es superar todo eso. The idea is to overcome all of that. Para lograr el equilibrio mental, un proceso sádvico. In order to make a balance, a process of sattva. Y también, obviamente, un equilibrio físico. And also a balance of the physical aspect. Los estados de ánimo no deberían cambiar tan radical y súbitamente. The mood changes must not be as hard and
Yeah, and as hard as they come. El cuerpo no debería reaccionar tan fuertemente a los cambios de temperatura, por ejemplo, o al hambre o a la satisfacción. The body should not change so hard with the moods, the changes of hunger and temperature. Eso corresponde a una mente débil y no entrenada. That aligns with a weak mind, a non-trained mind. Entonces el yoga And so the yoga propone precisamente que tú te entrenes en eso, en superar esas perturbaciones. Yoga teach you that you have to master yourself from mastering those fluctuations. Y asana And asana? Logra entonces que las personas superen esos pares de opuestos. And asana makes you to overcome those pairs of opposites. Los pares de opuestos es lo que se trabaja en Yoga Nidra. The pair of opposites is what you work on Yoga Nidra. Ese es el sentido de los opuestos en Yoga Nidra. That's the sense of the opposites on Yoga Nidra. De esta manera terminamos este otro podcast. And like this, we finish another podcast. Y así nos podemos despedir ya. And we can say goodbye. Esperando que ustedes comprendan la importancia hoping that you understand the importance de realizar las asanas de forma suave of making the asana in a soft way y conquistar el manejo del cuerpo a través del sistema nervioso, so you can conquer the body from the nervous system a través del movimiento consciente, from the conscious movement, el movimiento suave. the soft movement. Muy bien, nos vemos en la próxima. Let's hear it in the next one. Chao. Bye.